An alle Rude Boys dieser Welt. Heute steigt die Party, kommt her, macht was euch gefällt. Mit der Bolonchona schwimmen wir ein. Da geht der Punk aber so, schmeckt das ans Bein. Bei dieser Feier klingt das Gas und in meinem Ohr. Ich nehme ein Schnapsglas, halt es empor. Herzliche Grüße und Feuer und Flamme nach Mexiko. Ich trinke auf euch, Jungs. Und da schließen so ein Pogo. Hoy, Yo anduve como tan solo tenía 5 años y es la historia de Agustino, mi osito favorito. ¡Guapa! Yo tenía un osito muy bonito y cafecito. Él me quería, me cuidaba y de vez en cuando me besaba. Él dormía en mi cama junto al perro y la almohada. Él me quería, yo lo amaba y conmigo se acostaba. Sí, pero lo malo fue cuando empezaron a llegar los cazadores. Y cuando regresé a mi cama donde siempre lo dejaba de vecino ya no había nada. Ya no había nada, 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 nada. Ya no había nada, 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 nada. De Agustino ya no había nada. Hola, mi nombre es Osvaldo Flores, soy tecladista y productor de La Bolonchona y aprovecho para mandar un saludo a nuestros amigos de Buscando el Rock Mexicano. ¿Qué tal? Yo soy Fernando López Gálvez, guitarrista del grupo La Bolonchona, y quiero mandar un saludo a Buscando el Rock Mexicano por documentar la historia de los hacedores del rock en México. ¿Qué tal, banda? Buenas tardes, buenos días, buenas noches en donde quiera que se encuentren. Soy Víctor Villalobos, bajista de La Bolonchona, y saludos para todos ustedes en busca del rock mexicano. ¿Qué tal? Mi nombre es César González, soy saxofonista y cantante de la banda Bolonchona, y un gran saludo y abrazo para toda la gente que sigue En Busca del Rock Mexicano. El grupo La Bolonchona surge en 1997 y todos somos originarios del estado de Morelos, de Cuernavaca, Morelos. En ese entonces La Bolonchona surge como un grupo de amigos y de vecinos, ¿no? Éramos de Cibac, de Los Robles, Jiotepec. Entonces está muy divertido porque el baterista vivía en la 14, yo en la 16, el cantante en la 18 y el bajista en la 12, ¿no? Entonces más bien éramos un grupo de amigos y éramos vecinos, ¿no? Como surge La Bolonchona. La primera alineación de La Bolonchona estaba Ángel Nava en la voz, Jonathan Reyes en la batería, el buen Betito en el bajo, el Corto en la guitarra y su servidor Osvaldo Flores en los teclados. El nombre de La Bolonchona surge por un amigo, ¿no? Y es muy curioso porque como éramos vecinos había unos locales comerciales y luego terminados los ensayos pues íbamos por el refresco en ese entonces, ¿no? Y nos sentábamos en una jardinera y en ese, si mal no recuerdo, estaba otro amigo que era mucho mayor que nosotros, por nombre El Cácaro, y estábamos que cómo le ponemos al grupo, ¿no? Ya sabes, infinidad de nombres, y de repente El Cácaro dice que se llame La Bolonchona. Entonces de ahí fue donde surge el nombre La Bolonchona, ¿no? A raíz de ese nombre, bueno, decidimos pues darle su significado, porque nos preguntaban por qué La Bolonchona. O sea, a la hora de La Bolonchona porque éramos un grupo, éramos 5, ¿no? Y no éramos un grupo de 3. Y decidimos de ahí ponerle por las canicas, ¿no? Por las tolonchas, por las bombochas, que es la canica grande, ¿no? Entonces cada uno pues era una canica, ¿no? El Cebrita, la Agüita, el Diablito, y juntos hacemos La Bolonchona. Así es como surge el nombre de La Bolonchona. Los primeros ensayos de La Bolonchona fueron totalmente improvisados y divertidos, ¿no? Recordando ahorita, yo recuerdo que estaba jugando en la calle y el baterista lo acababa de invitar a Ángel a un ensayo, a hacer una banda, todavía no era La Bolonchona. Y me acuerdo que Jonathan va pasando, ¿no? Por mi calle y me dice, tráete tu teclado, vamos a ensayar. Le digo, ¿con quién? Con Ángel. No conocía a Ángel. Pues me llevé mi teclado y así fue como surgió el primer ensayo, ¿no? Ir a los ensayos en la casa en ese entonces el cantante, ¿no? Y como surgieron los temas es totalmente pues improvisados, pues dábamos un acorde, re, sol, y sobre eso nos agarrábamos, ¿no? Entonces más que nada fue mucha improvisación y divertido. El concepto de La Bolonchona desde su primer tema fue tocar ska, ¿no?
Y aparte es súper divertido porque lo que queríamos en ese entonces era olvidarnos de los problemas, echar desmadre, olvidarnos de la escuela, ¿no? Simplemente era diversión, totalmente los primeros 2 temas de La Bolonchona. Así es como surge La Bolonchona, como empezamos a crear y como decidimos hacer temas en ska. La Bolonchona evoluciona de tocar ska a world beat o ritmos latinos, ¿no? A medida que vamos ensayando, vamos conociendo más grupos, nos empapamos más del género, es como descubrimos, pues, hacer esa mezcla, ¿no? Del mezca o introducir ritmos afrocaribeños, ¿no? Entonces así es como La Bolonchona va evolucionando. Algo muy fundamental también con la banda es la integración de nuevos músicos que va enriqueciendo el sonido del grupo, cada uno de ellos con sus influencias muy marcadas, y eso también nos hizo, como hizo Osvaldo, ir cambiando del ska como base primordial a otros géneros y otros ritmos, ¿no? Y eso fuimos haciéndolo cada vez más latente para que el sonido de la banda fuera cada vez más ponchado, como lo que queríamos y buscábamos en ese entonces. La primera presentación de La Bolonchona es memorable, ¿no? Para nosotros, porque estuvo súper curioso. Había un festival de metal en la Plaza de Armas de Morelos y nosotros fuimos a ver, teníamos amigos que tocaban, ¿no? En esas bandas de metal, y pedimos chance que nos dejaran echar un palomazo. Y dato curioso, pues nos dejaron subirnos a tocar el palomazo, nos prestaron instrumentos y teníamos, si no mal no recuerdo, teníamos 3 temas en ese entonces, ¿no? Y fue tanto que le gustó a la gente, o de escuchar algo, ¿no? Porque en ese entonces había como mucho metal en Cuernavaca, que las volvimos a tocar, nos dejaban bajar y las repetimos, o sea, los 3 temas los tocamos 2 veces. Y bueno, fue donde ahí se marca el aniversario, ¿no? De La Bolonchona, que decimos que es el 2 de octubre en la Plaza de Armas de Cuernavaca, ¿no? Y bueno, de ahí nos decidimos grabar un demo y todos esos, pero yo creo que nuestro segundo presentación, yo creo que le dio empuje, por lo menos en el estado de La Bolonchona, fue participar en una rocola Coca-Cola, ¿no? En ese entonces no recuerdo el año, pero había más de 50,000 personas, ¿no? Y tuvimos la oportunidad ese entonces de participar con Desacados, Onda Vaselina, o sea, grupos que eran pop, ¿no? Y metieron a La Bolonchona porque La Bolonchona ya estaba haciendo ruido, ¿no? En el under aquí del estado. Entonces fue súper divertido esas 2 primeras tocadas. Otras de las presentaciones también muy importantes para la banda fue la participación en Festival Cervantino en Guanajuato, en su edición número 43, el festival 20 años de ska, participar también en las subsedes de Festival Cervantino y Olincan en Cuernavaca, y las tocadas que se hicieron en el viejo continente, en festivales de culto como el This is Ska en Rotterdam, Alemania, Freedom Sounds en Colonia, participando con bandas de varias partes del mundo. Yo creo que fue muy enriquecedor para la banda poder estar ahí y mostrarnos nuestro trabajo. No, y como dato curioso, como menciona mi compañero, en el viejo continente, La Bolonchona fue la primera banda mexicana en tocar en esos festivales, ¿no? Entonces, pues nos llena de orgullo y de alegría. Primero tocar con bandas de Jamaica, bandas de Inglaterra, ¿no? Y es donde La Bolonchona hace un giro, ¿no? En su carrera, el cual hablaremos más adelante. Chido. Ok, desde que inició La Bolonchona, yo creo que hemos tenido muy buena aceptación de la gente, ¿no? Y antemano, pues, los que me ven o no nos conozcan, les agradezco, ¿no? Siempre nos han recibido con toda la actitud, abiertos a nuestra propuesta. Entonces estamos muy contentos y agradecidos con toda la gente que en su momento llegó a ver La Bolonchona. Los que no nos conocen, acérquense y de antemano se la van a pasar muy bien. La Bolonchona siempre ha sido como pasársela bien, divertirse, fiesta, y yo creo que es para el todo público, ¿no? Yo creo que la Bolonchona siempre demuestra eso en sus tocadas, y el público que nos va en este caso ya varias generaciones que nos siguen, yo creo que es algo muy padre y que a nosotros nos siga alimentando para que la canica siga rodando y siga estando aquí en los escenarios. No, y recuerdo que luego llegan los papás con sus hijos, ¿no? Oye, tómate una foto conmigo, y eso está súper chido. Saludos. Bueno, yo creo que es muy importante para que los grupos mexicanos puedan salir del país, pues que se decidan a invertir, ¿no? En nuestro caso, muy personal, fue una decisión, ¿no? La Bolonchona tuvo una pausa, y cuando regresamos, dijimos, ¿a qué vamos a regresar? Hay que buscar a Europa, ¿no? Porque ya hemos escuchado que los de abajo habían ido, Panteón Rococó.
Entonces dijimos, pues ¿por qué no lo podemos hacer, no? O sea, no creo que sea tan difícil. Entonces fue cuando decidimos, pues a ver, vamos a buscar en redes sociales, nos pusimos a buscar booking, manager, estuvimos mandando mensajes hasta que nos contestó un buen amigo que igual más adelante lo mencionaremos, y nos dijo, bueno, yo les puedo hacer una gira, les puedo apoyar aquí, ¿no? Pero ustedes tienen que pagar sus boletos. Y yo creo que es muy importante como banda, o no sé, nueva, o banda que quiere hacer cosas diferentes, es como todo, ¿no? Tenemos que invertirle. Nosotros pagamos nuestros vuelos para nuestra primera gira por Europa, nos pagamos la renta de la van, y luego uno se complica, ¿no? Escuchar ciertas cantidades, pero bueno, nos pusimos a tocar, a juntar dinero, y fue como salimos del país, ¿no? Y aparte, súper bien, porque íbamos por 12 fechas y terminamos tocando 28 fechas en un mes, ¿no? Entonces, estamos muy contentos, creo que fue una muy buena decisión de la banda, y yo creo que, como todo, hay que quitarnos el miedo, hay que quitarnos el nada más tocar para nuestros amigos, y cumplir nuestros sueños, ¿no? Y bueno, yo en lo personal soy muy contento, era un sueño salir y tocar fuera del país, y bueno, y lo pude cumplir, ¿no? Y qué mejor que fue con mis amigos o compañeros de la música. Claro, como lo dice Osvaldo, yo creo que fue algo muy padre para todos nosotros como integrantes, el poder lograr un sueño y también sobre todo una meta. Nos forjamos esas metas, y se dio, ¿no? Se dio, y que fue así que estuvimos estando en lo que es el viejo continente durante 3 fechas seguidas, y la verdad sí realmente es invertirle, creer en tu proyecto, disfrutarlo también, ¿no? Porque eso yo creo que nos la pasamos excelentemente por allá, y fuimos muy bien aceptados por el público, ¿no? Yo creo que también eso nos motivó más para seguir regresando, ¿no? Al viejo continente, y se dieron las cosas, y pues yo creo que estamos encantados de regresar, ¿no? Y a cualquier otra parte de otros países, ¿no? Estamos abiertos a seguir este camino de la música con la Bolonchona. En lo personal, la Bolonchona nunca ha sufrido de discriminación o ¿qué se puede decir?, de un maltrato por tocar ska. Para nada, yo creo que al contrario, ¿no? En Cuernavaca, en nuestra tierra, fue como darle una gira al rock, y de ahí surgir una nueva camada, ¿no? de grupos. Entonces siempre nos han recibido muy bien, y gracias por eso. Yo creo que la discriminación o el maltrato es entre nosotros, ¿no? Nos llevamos poca madre, y yo creo que sí es bien chida la banda, siempre donde nos paramos, yo creo que se ha portado de lujo, y es un agradecimiento total para todos ellos y el público que va a la tocada de la Bolonchona y de todo el movimiento de ska en Morelos, ¿no? Ok, la Bolonchona grababa sus demos como cualquier banda, ¿no? En esa época o en esas fechas, pues agarramos la grabadora, le poníamos rec a nuestro cassette, y así fue como surgió, yo creo que el primer demo, ¿no? De la Bolonchona, que fue casero, ¿no? Que se iba rolando entre los cuates. Pero tuvimos la oportunidad de grabar un demo, pues yo digamos que con calidad profesional, y aparte lo recuerdo, yo soy ingeniero de audio en profesión, y lo alcancé a grabar en carrete todavía, si mal no recuerdo, era en carrete. El encargado de grabarlo era Ricardo López. Él tenía una banda de rock de los 60, que si mal me estoy acordando, que su nombre era Evolución. Entonces él fue el que en verdad nos ayudó, porque nosotros éramos totalmente líricos. Él fue el que nos organizó, nos coordinó, nos dirigió, y fue como se grabó el primer demo de la Bolonchona, ¿no? El cual incluía el tema Agustino, Roberta. ¿Qué otro tema? No me acuerdo. Eran 3 temas, no recuerdo el otro tema, ¿no? Y el dato curioso, él fue el que nos metió a la rocola, retomando ese tema. Bueno, como se dio nuestro primer álbum, es también súper chido, porque la Bolonchona ya tenía su público en el estado de Morelos, ¿no? Y recuerdo muy bien, en ese entonces teníamos un amigo que era de la radio, que es hermano de un compañero que ahora está en la Bolonchona, que es Paco López, y él fue el que nos dijo, oye, ¿por qué no graban un disco?
ya teníamos el demo y nosotros pues yo no conocía a nadie de un estudio, ¿no? Y yo creo que como él estaba en radio, pues fue como hizo el link, o el conecte, ¿no? En ese entonces. Y dijimos, pues va, me dice, oye, y acaba de llegar un productor a Cuernavaca que es Fernando Martínez del Campo, si mal no recuerdo era músico o él compartió escenarios con Sergio Arau, ¿no? No recuerdo el grupo en este momento. Y fue como Paco López, concretó esa cita, ¿no? Con Fernando Martínez del Campo, y fue como hicimos nuestro primer álbum, ¿no? Y cabe mencionar que el primer álbum se grabó en el 99, y del 97 al 99 la Bolonchona ya no era la alineación original, ¿no? Seguía su servidor, seguía Ángel Nava, seguían otros músicos, pero se integró en la batería Fernando Poblador, el buen César Guillén en la guitarra, que es el mago, ¿no? Todos los que recuerdan la primera generación de la Bolonchona, o ya que estábamos tocando, era el buen mago, ¿no? Siempre traía su patineta y su mochila. El Edgar, nuestro cuate Edgar, en el trombón, era un niño bueno, yo tenía 18, él tenía 12 años, ¿no? Y él grabó el primer disco de la Bolonchona en el metal, el Sabrosito Rivera en la trompeta, y ellos eran muy chicos, ellos iban en la secundaria, ¿no? Entonces esa es la primera alineación para grabar el Chiras Pelas, ¿no? Y bueno, y así fue como se enriquece también la música de la Bolonchona, ¿no? Agregando otros músicos. Y bueno, llegamos con Fernando Martínez del Campo, y a Fernando Martínez le gustó, y fue nuestro productor. Nos cobró por horas. Lo recuerdo, o sea, nos aventamos, nos hizo un paquete de 80 horas. En nuestra vida habíamos entrado en el estudio, pero nos las acabamos. Y aparte está súper chido porque él tenía contacto con Edmundo Navas de Opción Sónica. Creo que, bueno, Fernando ya tenía sus discos, se los editaba Edmundo Navas, y él fue el que hizo el primer contacto, ¿no? Para llegar a Opción Sónica. Y aparte, ahorita recordando, está súper chido. Bueno, ya nos hizo, nos dijo, ya le enseñé el disco o el demo, ¿no? De 3 canciones a Edmundo Navas, le gustó, lo quiere editar. Y ahí vamos a la colonia del Valle, ¿no? Los que recuerdan, Opción Sónica estaba en la colonia del Valle. Y ahí voy con el cantante Ángel Nava en metro. Nosotros éramos del pueblo, ¿no? Teníamos que ir a la ciudad. Y llegamos, y bueno, nuestro gran amigo Edmundo Navas estaba ocupado, ¿no? Y lo esperamos como 3 horas y no llegó. Entonces me dice Ángel, pues yo creo que ya ni les gustó, ¿no? Pues éramos jóvenes. Y yo creo que no nos gustó, vámonos. Pues yo también les seguí, y ya después no nos hablaron ni hablábamos. Entonces dije, pues voy a hablar, ¿no? De nuevo, oye, Edmundo, con su secretaria, no recuerdo el nombre, ¿cuándo nos vemos? No, pues ya vénganse. Y ahí vamos de nuevo. El cantante ya no quería ir porque dijo que era puro chorro, ¿no? Entonces ya llegamos de nuevo a la disquera Opción Sónica, que era un departamentito, el segundo piso, si mal no recuerdo. Y súper chido, porque llegamos, Edmundo Nava nos atendió, súper amable, y ya estaba el contrato. Les dijo, aquí está, ustedes tienen un álbum, una presentación, un disco, o sea, a lo que iba, ¿no? Dijimos, pues va, está súper chido, ¿no? Sin saber, pues firmamos, vámonos. Pero bueno, nuestro primer disco lo grabamos en 1999, y por cuestiones de diseño, o dinero, o maquila, qué sé yo, salió hasta el 2001. Y aparte es súper importante, ¿no? Porque Opción Sónica fue la que nos impulsó a nivel nacional, y bueno, ellos se encargaban de distribuirlo, ¿no? A nivel nacional, y sobre todo hasta mandar a Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí donde la Bolonchona hace otro giro en su carrera, éramos otros integrantes, y nos editaron el disco en cassette, en CD, y fue donde empezamos a tocar a nivel de la República, ¿no? Ahí conocí, dato curioso, en unas citas con Edmundo Navas, conocí a Pepe Lobo. Entonces también después se hizo un gran amigo mío, pero muy contentos de que se saliera, ¿no? En nuestro primer álbum, Chiras Pelas, Opción Sónica, 2001, y de antemano agradecemos a Edmundo Navas por creer en la Bolonchona. Chido. Ok, la segunda producción de la Bolonchona surge en el año 2004. Bueno, ya habíamos firmado en el 2001, o ya había salido, ¿no? En el 2001 Chiras Pelas con Opción Sónica, y Opción Sónica dijo, pues apostó por nosotros, dijo, quiero hacerle su segundo álbum, ¿no? Yo creo que no les fue tan mal. Y voy a mencionar unas cosas, ¿no? El Chiras Pelas tuvo sus ondas, ¿no? Haz de cuenta, la revista Mosca, quien no recuerda, fuimos el peor álbum del año, ¿no? Pero en la revista Nuestro Rock fuimos el mejor álbum del año. Entonces, lo chido era que estábamos ahí, nos mencionaba, ¿no? Y bueno, Edmundo Navas se decidió
apostó por nuestro segundo álbum, que era El Todos de Pachanga. El mismo productor era Fernando Martínez del Campo, era en el mismo estudio aquí en Cuernavaca, pero ya lo estábamos grabando, ya llevamos 6 temas, y fue cuando Opción Sónica pues truena, no sabemos qué pasa ahí, y bueno, ya no puede solventar, ¿no?, nuestra grabación. Y bueno, como ya se había servido Fernando Martínez del Campo, dijo, pues la va a pagar Opciónica, pues le había metido más tiempo, más producción al disco, era algo que tampoco podíamos pagar nosotros, ¿no? Entonces, nosotros decidimos pagar 2 temas o 3 con Fernando Martínez del Campo, y otros temas los grabamos en una casa con un amigo que tenía una multitrack, como si fuera un ensayo. Si mal no recuerdo, ya hubo otros cambios, ¿no? Siempre la Bolonchona ha sufrido por el baterista. El baterista ha sido nuestro, ¿cómo se dice?, talón de Aquiles, ¿no? Pero bueno, hemos tenido muy buenos amigos, estamos muy contentos porque cada uno traía su esencia, ¿no? Entonces ahí ya se sube Eder Olivares, se sube a la nave Eder Olivares en la batería. El buen Fernando López ya hace interpretación en unos coros. Bueno, llegó al estudio porque lo invitábamos, estábamos echando unas chelas, y ya era nuestro cuatro y tenía su banda acá que era... ¿Cómo te llamabas? Nos llamaba Bazuco, y pues en una vez que estábamos con Boy, vamos a ir a grabar, y lo invitamos y vamos a cantar todos, y ahí fue su primera colaboración con la Bolonchona, ¿no? Se aventó unos coritos, eran gritos, ¿no? Más que nada. Okay. Y bueno, y en ese proceso que Opción Sónica truena, que decidimos grabar con nuestro amigo, por cierto le mando un saludo a Chema Martínez, que fue el que nos abrió la puerta de su casa, ¿no? Y él nos dejó grabar. Él tenía un multitrack en ese entonces, y no era multitrack, tenía su consola análoga y sacaba estéreo a una grabadora, y fue como decidimos grabar otros temas, el cual incluimos temas como El Quelepá. Decidimos hacer un cover a La Polla Records, que fue Johnny el Bombardero, y un tema como Capital, ¿no? Que Capital viene en el primer álbum y lo decidimos hacer en otra versión en vivo, ¿no? Y así fue como de la grabación casera a la grabación del estudio, pues decidimos sacar un álbum, ¿no? Y yo ya había tenido el contacto con Pepe Lobo, Pepe Lobo Records, y me acerqué a él, y él dijo que lo editaba, lo maquilaba, y fue como surge en el 2004 Todos de Pachanga, Pepe Lobo Records. Estamos muy contentos porque tiene 2 portadas, tiene 2 diseños. Uno lo hizo la hija de Pepe Lobo, y por cierto un saludo, que conoce ese dato, y uno nos lo hicieron unos amigos de aquí de Cuernavaca, ¿no? Y bueno, yo creo que Fernando puede contar pues las historias, ¿no?, que le tocaron a él vivir en esa grabación. Sí, claro, algo bien padre también fue que, bueno, ya conocíamos como bandas, nos conocíamos con Osvaldo, y de ahí surge la invitación para colaborar en un tema de la Bolo, que era el cover de La Polla Record, Johnny el Bombardero, y es donde participo, y no nada más en ese tema, sino después de ahí me dicen, oye, pues aviéntate otra canción y otra, ¿no? Y ahí empezamos, ahí grabé creo que 3, si no mal recuerdo, en casa de Chema, carnalazo, totalmente una grabación en línea, ¿no? Con bastantes anécdotas, yo creo muy chuscas y sobre todo muy divertidas, pero sobre todo la buena vibra con la nueva, los nuevos amigos de la Bolonchona, poder uno ser partícipe de su concepto, y de ahí fue que, como un músico invitado para ese disco, pues después me quedé con la banda, ¿no? De ahí hasta la actualidad, ¿no? Que sigo con nuestros carnales, y muy agradecido por Osvaldo y con todos mis amigos y todos los que han estado en ese camino de la Bolonchona, varios integrantes, por compartir, ¿no? Compartir sobre todo, y disfrutar pues la buena vibra y la convivencia, ¿no? Y sobre todo grabar y dejar como que nuestra esencia en cada una de las grabaciones. Y voy a mencionar una anécdota. Me encanta. Bueno, Bonnie se incorpora, ¿no? Grabamos, pero eso fue cuestión de 3 meses. Se graban allá, se graba con Chema, y nos sale una tocada. Y esa tocada era súper importante porque era en Rocotitlán. Yo nunca había ido a Rocotitlán, nunca había tocado en Rocotitlán. Era en Rocotitlán, el chido, ¿no? El grandote. Entonces su primera presentación del Bonnie fue en Rocotitlán. La primera presentación de Eder Olivares, el baterista que también duró varios años con la Bolonchona, fue en Rocotitlán, ¿no? Y bueno, pues él tocaba en una banda de aquí,
y lo invitamos, decide, bueno, de aquí de Morelos, y el Eder estaba entumido, no podía tocar del nervio. ¿Te acuerdas? Sí, cómo no. ¿Qué te pasa? No, es que no puedo tocar, estaba nervioso. Yo creo que le hizo acá, le dio miedo el monstruo de la ciudad. Pero bueno, muy contentos y muy contentos de participar. Sí, salimos ahí avantes del toquín, estuvo chido. En el 2008 la Bolonchona decide grabar su tercera producción, el cual lleva por título Jardín Café. Y aparte está súper interesante porque es en el cual decidimos invitar a integrantes de músicos de la escena del rock nacional e internacional. No voy a mencionar algunos. Es Tito de la Matatena, Odisea de los de Abajo, La Mosca de los Auténticos Decadentes. De la escena del rock de Morelos entra Víctor Castillo, de Guamazo, ¿Cristo les ama? Cristo les ama, Cipriano de Mitote Jazz, se me olvida Miguel Luna de La Comuna, y bueno, ya hay otros músicos, ¿no? Que, una disculpa, no los recuerdo en este momento, pero bueno, la Bolonchona graba en el 2008 Jardín Café, bajo el sello Pepe Lobo Records. Tuve la oportunidad de ser el productor de ese álbum. Se masteriza en Buenos Aires, Argentina, por La Mosca, o por compañeros de La Mosca, ¿no? Por lo que sabemos. Y es un disco que nos enfocamos más al rocksteady, al ska, al two-tone, ¿no? Y es como la Bolonchona ha sido o ha venido creciendo, ¿no? Como músicos y como personas. Porque ya, bueno, como mencionamos antes, ¿no? En el primer disco fue ska, el segundo decidimos hacerlo más latino, y en regresamos a nuestras raíces. Y fue como el Jardín Café nos abre las puertas internacionalmente, y yo creo que nos consolida más en la escena del ska mexicano, ¿no? También nos permitió participar en el Festival Olincan y el Festival Cervantino, su sede Cuernavaca, aquí en el estado de Morelos, al lado de la banda venezolana Desorden Público. Yo creo que fue un disco que nos, como cada uno de los que han mencionado, nos han abierto varias puertas y nos ha permitido poder llegar a otros lugares. En el 2013 la Bolonchona decide hacer su álbum de 15 años. Y es otro dato, ¿no? Curioso, a mí me gusta recordar eso porque del 2008 que se salió Jardín Café, 2009-2010 la Bolonchona tiene una pausa, ¿no? Yo personalmente decido dejar a la Bolonchona por 1 año o 2 años. Deciden seguir mis compañeros, y al poco rato la Bolonchona deja de tocar. Y así como en el 2012 retomamos pláticas, ¿no? Para juntarnos de nuevo, y fue como decidimos, pues hay que hacer algo, ¿no? Hay que regresar. Entonces decidimos como el matrimonio, fuimos a terapia. Fuimos a terapia y todo, ¿no? Entonces de nuestros álbumes decidimos tomar del Chiraspelas, Todos de Pachanga, Jardín Café, el demo, porque hay canciones del primer demo hay ahí, y decidimos grabar otras, que en el cual participa Chirolas de los Cachiporros, que es el que recuerdo en este momento con el tema La Hierbita. Y es un álbum que se graba o se edita en el 2013 bajo el sello de la Bolonchona, que es Bemba Records, que es nuestro sello. Tuve la oportunidad de mezclar lo que pude masterizar, ¿no? O de mezclar lo que se pudo mezclar, porque unos temas ya vienen así, y de masterizarlo. También hay otros temas que decidimos que invitar a nuestros amigos de Señor Atómico, al buen Alex, ¿no? Que nos hicieron una versión de la Bolonchona en demo en línea, le agregamos al disco, ¿no? Y fue como decir, pues bueno, hay que sacar este álbum en lo que pues vemos qué vamos a tocar, qué vamos a hacer, ¿no? O qué influencia viene, ¿no? Y como dato curioso, para este álbum ya no está nuestro cantante original, ¿no? Que es Ángel Nava, y ahora el que se encarga de las voces es César González, ¿no? Que fue todo el tiempo saxofonista de la banda y compositor, y ahora él se va a encargar de las voces. Así es como surge 15 años de la Bolonchona. Y bueno, en el quinto disco, ¿qué pasó? Pasó que durante la primera gira en Europa llegamos muy motivados, llegamos muy entusiastas, con un chingo de ganas, y además que dentro de la gira la gente nos pidió nuevo material, porque el que ya estábamos tocando estaba un poco, pues muy tocado, ¿no? Aunque para ellos era nuevo, ya estaba muy tocado. Pero bueno, regresamos con un chingo de ganas, con un montón de ideas, tanto que
en la carretera, precisamente en la carretera, surgió una rola que le dio nombre a este quinto disco, que se llama Vodka, Cerveza y Carretera, que grabamos con una colaboración con Big Mandrake de Venezuela. Y de ahí surgen más colaboraciones y nuevas rolas. Me remonto al primer concierto que dimos en Europa, que fue una sorpresa para nosotros. Ya entro un poquito en detalle para mencionar las colaboraciones. Nos dieron la sorpresa que nuestro primer concierto en Europa era en un festival muy grande de ska en Alemania. De hecho traigo la playera, en el This is Ska en Roßlau, Alemania. Primer grupo mexicano. El primer grupo mexicano de ska que logramos entrar en ese festival. Ya mencionando las colaboraciones, fueron músicos que conocimos en ese festival. Tuvimos la gran fortuna de conocer a músicos ahí detrás del escenario. Y bueno, invitamos para este disco, Vodka, Cerveza y Carretera, a gente de New York Sky Jazz Ensemble, The Boosters, The Slakers, Ghetto 84 de Alemania, de Italia, Ska Calo Ruja Carrera de Italia, y bueno, espero no se me pase alguno. Fluga un Flama. Una banda de ska hoy y reggae tradicional que tocan esos estilos mucho en Europa, que se llama Feuer und Flamme, una banda de Alemania. Y bueno, tuvimos la gran fortuna de que todos esos personajes, porque son personas con un nombre muy reconocido en la escena europea e internacional, no nada más en Europa, sino que también en todo, se puede decir que en todo el globo, ¿no? Entonces tuvimos la fortuna de que aceptaran las colaboraciones, y pues así se lograron las colaboraciones y el disco de Vodka, Cerveza y Carretera. Que dicho sea de paso, fue creado en los ensayos claro, y grabado rapidísimo. Lo hicimos porque nos lo requería el manager de Europa, de Alemania, el Mar Varescu, nos requería el disco para empezar a promocionar en Europa para nuestra segunda gira. Entonces lo hicimos en un mes, ensayado, crear canciones, grabado en un mes. Veníamos súper inspirados y se logró el Vodka, Cerveza y Carretera. El disco en vivo en Hamburgo, ¿cómo se logra? Bueno, pues tenemos varias anécdotas de cómo se logró y varias anécdotas que nos sucedieron en esa gira, porque realmente nos pasaron 2-3 cosillas que nunca habíamos vivido, ¿verdad? Siempre en las giras pues suceden cosas impredecibles. Bueno, el disco en vivo en Hamburgo empieza con una idea que tuve para empezar a grabar los conciertos en una grabadora de las que se meten a la consola, para registrar todo lo que se vaya tocando, todo lo que íbamos presentando, ¿no?, en vivo. Esa era la idea como primordial. Le platiqué aquí a la banda y me dijeron, pues sí, vamos a intentar comprar este dispositivo y grabamos todas las presentaciones o las que se puedan, ¿no? Le platico a Freddy, que es nuestro tour manager, para detenernos en algún lugar donde se pueda comprar este dispositivo y empezar a grabar, ¿no?, las presentaciones todas. Yo creo, mi idea era, o la idea original era grabar todas las presentaciones, pero le platico la idea a Freddy y me responde que ¿por qué no hacer algo pues más formal, ¿no? ¿Por qué no registrar un solo concierto pero de manera más profesional? Entonces ya nos dice, tengo la fecha, ya hablé con cierto personal, cierta gente que nos va a ayudar, y se va a grabar en Hamburgo, en Alemania. Entonces llegamos al Honig Fabrik, se hace la prueba de audio y empezamos a mentalizar, ¿no?, para grabar en vivo en Honig Fabrik, en Alemania. Y estábamos haciendo una gira pesadísima, pesada, de más de un mes, tocando. La gira duró alrededor de 1 mes y medio. Entonces fue algo así muy parecido a la primera gira, que tuvimos primer concierto de gira memorable. También el primer concierto, se podría decir, fue memorable, porque de los primeros conciertos que dimos en la segunda gira, nos fuimos a Suiza, a los Alpes suizos. Entonces nos tocó tocar en un festival que se hace en una ciudad que se llama Kurk en Suiza,
y es un festival porque nosotros nunca habíamos vivido algo así, que es un festival que les llaman el formato in and out, que es entra y sale la gente, o sea, tú quedas tocando en un solo lugar, entra gente a verte, ven tu show y tú te quedas ahí y la gente se sale. Entonces así estuvimos, tocamos 5 veces en un mismo lugar para diferente público. Entonces nos pasó otra anécdota en Austria, que bueno, en Viena, en Austria, ajá. Nos robaron el equipaje en una presentación en el mero centro de Viena. Mientras tocábamos, sí. Los instrumentos no nos los robaron, afortunadamente. Nos robaron las pertenencias que estaban en la camioneta. Nos dejaron con lo que traíamos puesto. Sí, fue de lo más fuerte que hemos vivido. Pero no tan fuerte, porque viene una parte increíble. Muy chingona, porque fue donde al día siguiente teníamos que viajar a Alemania. Nuestros amigos, nuestros contactos en Alemania divulgaron la voz y olvídate. Regresamos con la maleta llena. Para cuando llegamos a Alemania ya teníamos cajas. Todo para vestirnos, para el frío, para todo. Un reconocimiento, un saludo muy grande y un agradecimiento enorme a toda esta gente de Alemania, que por el momento no me acuerdo sus nombres bien, pero principalmente fue una muchacha del café, ¿cómo se llamaba? Es que los nombres de repente tocamos tantos lugares que es muy difícil acordarse, pero bueno, reiterando la solidaridad y el agradecimiento para toda la banda de Alemania, que se corrió la voz. Cuando íbamos, y no nada más en ese lugar, sino en varios lugares de Alemania, se iba avisando que pues habían robado la Bolonchona y que realmente hacía frío, aunque era para nosotros aquí en México en verano. Allá en Europa pues hacía frío y unos iban con bermudas y así, sin mucho que cubrirse, y logramos, pues al final de cuentas logramos segunda gira, logramos el disco en vivo en Hamburgo y logramos miles de experiencias. Cabe mencionar que la participación de la Bolonchona en compilados del estado de Morelos, por mencionar algunos, está la participación en el disco de Morelos Baila Ska Volumen 1 por la disquera Bemba Record, Morelos al Ataque, el sello independiente X Record de Marco Ruiz, Cuernavaca Ciudad del Rock por el reconocido periodista Ricardo Bravo, y el compilado de bandas emergentes realizado por la Secretaría de Cultura y el Sistema Morelense de Radio y Televisión. Cabe mencionar que en este compilado son las bandas que participan en el Festival Cervantino en Guanajuato, en su edición número 43, y por mencionar algunos otros compilados, también participamos en Uniendo Voces Latinoamérica y Antojitos Mexicanos, si no mal me equivoco. La Bolonchona a través de los años ha logrado colaborar o participar en más de 20 compilatorios, ¿no? Trataré de ser breve, pero los que yo recuerdo es Tequila Sónico del 2002, del 2003 al 2007 participamos en compilados de la disquera de culto, ¿no? de la escena del ska under mexicano, que es Pepe Lobo Records, ¿no? Como compilados Escuela de Baile, Latin Skanking 1 y medio, Latin Skanking 1. Y en el 2005 la Bolonchona es invitada por BMG para participar en un compilatorio, el cual lleva por título Escandalazo Latino, ¿no? En el cual compartimos créditos con Café Tacuba, Maldita Vecindad, Inspector. Y bueno, y yo creo que eso nos consolida más, ¿no? En la escena del ska nacional. Y en el 2009 es donde se abre el panorama internacional para la Bolonchona, ¿no? Logrando participar en compilados en Francia y en Argentina, ¿no? Este primero de Francia es por Sabor Discos, el cual lleva por título Resto Pollo Rico 3, y compartimos créditos con Desorden Público, con bandas de Latinoamérica, ¿no? Y el otro, que es el de los fabulosos Cadillacs, que el cual nos llena de orgullo, porque participan más de 57 bandas de Latinoamérica, y somos 3 las bandas invitadas de México. Y creo que las recuerdo, es La Matatena, Mascatesta y La Bolonchona, ¿no? A La Bolonchona le toca hacer el cover de Malbicho, ¿no? Y el cual nos divirtió mucho, ¿no? Porque yo soy fan de los Cadillacs, crecí con los Cadillacs, ¿no? Entonces hacer un tributo a los Cadillacs
yo creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado en mi historia como músico, y participar con grandes bandas, ¿no? de la escena de Latinoamérica. Yo creo que le da un plus a ese compilado, ¿no? Y aparte es un disco que viene apadrinado por el bajista de los Cadillacs, ¿no? Por Flavio. El productor es Esteban Reynoso de Art Rock Argentina, de Buenos Aires. Y así es como vamos con los años sumándonos a más compilados, ¿no? Letrísticamente en La Bolonchona tenemos 2 etapas, a lo que yo considero 2 etapas. Primero fue la del cantante Ángel Nava, primer cantante y fundador también, uno de los fundadores de La Bolonchona, donde sus letras eran más rebeldes, más críticas, más punk, más espirituales, más en contra de la sociedad, y en las cuales se criticaba la religión, en las cuales, con toda la validez, todo el mundo puede criticar a quien sea, y eso no quiere decir que tenga la razón. Critica la religión, critica al maltrato a los animales con la canción de Vuélvete Blando, que es una crítica directa a los toreros. Algunas letras más ustedes las pueden reconocer. Entonces la primera etapa es más centrada a esta cuestión de no estar de acuerdo con la sociedad, las acciones que hace y cómo se está manejando en el mundo impunemente, aún haciendo daño. La segunda etapa, pues bueno, aquí tenemos a la... Sí, bueno, yo cuando empezaba la primera etapa que menciona Víctor, yo ya había hecho algunas insinuaciones, se podría decir, de letras, ¿no? Porque el compositor era, pues él ya mencionó al primer vocalista y compositor, Ángel, y bueno, él sale y empieza una nueva etapa, ¿no? Bueno, platico tantito esa transición, ¿no? Audiciones para conseguir nuevos cantantes y poder seguir como la banda, ¿no? Encontramos ciertos topes, ciertos baches para encontrar cantante. Entonces la banda me empieza a decir a mí, pues vas tú, porque en la primera etapa yo era la segunda voz, yo le hacía las segundas voces al primer vocalista, ¿no? Y ya pues más o menos iba agarrando la experiencia con el micrófono y la voz. No es que seas chingón, no es que seas la mera verga, pero pues ya estás aquí, hay que aprovechar. Pues sí, pues al principio, ellos recordarán bien, yo no quería, la verdad. Sí, no quería. Yo decía, no, pues yo toco el sax y aquí me quedo, mejor metemos a otro vocalista, ¿no? Pero las cosas nos fueron... pinche sorpresa, ¿no? Pinche vato rifado. Como dice el dicho, ¿no? Una cosa llevó a otra. Y sí, al final de ese inicio más bien de esa nueva etapa, pues quedo yo como vocalista, ¿no? Y ya empiezo a componer ya las canciones, las letras más bien, porque la música pues es... Con otra vertiente en temática. Sí, ya otra cuestión, en cuestión de las letras, ya saco pues un estilo diferente de componer, que yo he compuesto letra desde mi juventud, he hecho diferentes géneros como letrista, como compositor, pero nunca me había metido al 100% con La Bolonchona a hacer las letras. Y bueno, mi tipo de letras pues ya es un poquito diferente. Si escuchan nuestro material, espero que puedan meterse ahí a navegar entre nuestro material. Internamente nosotros le decimos al peje que eso, las letras soñadoras. Bueno, podría ser el primer adjetivo de mi letra. Unas son las letras soñadoras y las otras de carnaval, de fiesta, de ¿no? vivencia también. Pero una de las letras favoritas para mí en lo personal es Mágico Lugar, que es una letra que nosotros le decimos es una letra soñadora internamente, pero a mí en lo personal es una de las mejores letras de las rolas de La Bolonchona. Y qué bueno que lo mencionas, porque bueno, esa es de las primeras composiciones que yo pude lograr que mis compañeros que grabáramos con la banda, ¿no? Porque en esa etapa todavía estaba el anterior vocalista, pero ya empezaba yo a meter mis letras en los discos de la banda. Pero bueno, en esencia, pues mis letras son, como dice él, como le llaman ellos, soñadoras, son un poco más de vivencias, no tanto de protesta, sino más de
de cosas que puedan pasar, ¿no? Y bueno, esperamos que les gusten las dos etapas y que disfruten nuestra música. ¿Cuál es la aportación de La Bolonchona en la historia del rock mexicano? Grande pregunta, muy grande. Para ponerse el saco, creo que primero tenemos que ponernos el de la humildad. Y la humildad nos lleva a que solamente hemos hecho un trabajo honesto, de divertirnos, de expresarnos, de hacer música, de hacer lo que nos gusta. Y ante eso lo único que podemos evitar es la arrogancia. Si evitamos la arrogancia, lo único que podemos decir es que nos divertimos y que la gente en el futuro podrá decidir si de verdad hicimos un aporte a la historia del rock mexicano. Eso va a quedar muy en claro para ellos, que les gustó o no les gustó. Nosotros estamos haciendo nuestra parte. Totalmente de acuerdo con lo que dice mi compañero, somos una banda honesta, de corazón, ¿no? Del barrio. De corazón. Entonces no hay nada que demostrar, nada que decir y antemano pues agradecemos. Siempre agradeciendo a la banda, siempre agradeciendo que vayan a los conciertos, que pidan un sticker, que pidan una foto, que pidan lo que sea, agradeciendo siempre. Ese es lo más chido, ese es el aporte. El aporte es eso. Ser nosotros. Somos nosotros. Gracias. Chido, banda. Ustedes son los ilegales. Me he quedado aturdido por el ruido del olvido. Me he quedado aturdido por los rayos del sol y el calor. En medio del desierto caminamos por un sueño. Dame tu mano, amor, juntos lo lograremos. ¿Qué tal, amigos de Buscando al Rock Mexicano? Saludos desde la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Yo soy Paco López, productor de radio, promotor cultural, académico, pero sobre todas las cosas soy un cultor empedernido del rock en México, particularmente el rock que se hace también aquí en el estado de Morelos. Y bueno, una prueba de lo anterior fue la publicación de mi texto Cartografía Sonora, una mirada a la historia del rock en Cuernavaca de 1962 al 2006, editado por Ediciones Bajo Palabra, proyecto autónomo para la copia y dispersión de nuestras voces e historia. Y bueno, quiero agradecer a nuestros amigos de Buscando al Rock Mexicano y por supuesto a los camaradas de La Bolonchona la oportunidad de compartir una miradita de cómo ha sido la escena del rock en Cuernavaca, cómo se ha desarrollado su rock. Y bueno, es una historia de claroscuros evidentemente, pero que tiene que ver precisamente con una continuidad en los discos, ¿no? De lo difícil que es abrirse espacios, de la persecución que tuvo en algún momento, de la censura, de la represión, pero sobre todo que ahí está, ¿no? Y que a pesar de que vengan nuevas generaciones, con nuevas ideas, con nuevas influencias, producto de las migraciones y de las hibridaciones musicales contemporáneas, pues bueno, nos da gusto que el día de hoy estemos aquí reunidos para platicar precisamente de esto que nos encanta, ¿no? Lo que estamos escuchando de fondo es uno de los trabajos también referenciales que se han hecho en México, es el disco debut del grupo La Evolución, aquí lo tienen. Y bueno, voy a tratar de sintetizar porque sería como complicado, ¿no? Hacer como toda esta breve semblanza de la escena del rock durante todos estos años, pero creo que me gustaría empatarla con las primeras producciones, ¿no? Claro que se han dado eventos en primera instancia en circuitos escolares o en fiestas particulares, ¿no? A finales de los años 50, pero es prácticamente ya entrado los 60 cuando empieza a construir, a tener forma esta historia. Así que, pues Ricardo, nos estás preguntando qué grupos de rock han existido en el estado de Morelos. Bueno, tengo como punto de partida 2 grabaciones de 45 revoluciones por minuto, los famosos sencillos de los Rolling Kings, ¿no? Para RCA Víctor, que era un importante sello disquero. Ellos tuvieron la oportunidad de participar en un concierto convocado en una estación de radio de la Ciudad de México y ellos ganaron. Grabaron este sencillo y después venía un LP que por circunstancias que eran todos menores de edad ya no grabaron el disco, ¿no? Pero bueno, descanse en paz Rodolfo Becerril Estrafón, tecladista y fundador de esta banda que falleció
hace unos meses y que realmente pues bueno fue un promotor importante en su momento del rock and roll. Y por otro lado también surge la historia de los Chicos del Rock, otro grupo también integrado por jovencitos, pero este estaba en Jojutla. Ellos grabaron para Dimsa. Estas producciones se hicieron en 1962. De esta manera podríamos decir que el punto de partida del registro fonográfico del rock en Morelos fue precisamente con estos dos discos. Más tarde ya llegarían con las influencias de la ola inglesa, y ya saben, antes de que entrara también todo el tema psicodélico, pues bandas como los Drifters, Kiwas, los Spiders, T-Bears, los Escarabajos, las Abejas. Las Abejas es también un grupo importante dentro de la construcción del rock en Cuernavaca, ¿no? Fueron de los más adelantados también a su época. En algún momento formó parte del maestro Manuel Gándara, que él también le debemos el primer registro escrito, denominado Primer Concierto de Rock Original, en 1973 o 72, no recuerdo bien el dato, pero que es el primer acercamiento para tratar de reconstruir esta historia del rock en Cuernavaca, ¿no? De darle visibilidad a la escena musical. Pero bueno, pasarían unos años del 62 hasta el 68, cuando tengo entendido se hizo también el último de los carnavales que se hacían en Cuernavaca. Había carnaval en Cuernavaca y en donde muchos de estos grupos tenían la oportunidad también de tocar encima de un carro de redilas, ¿no? Como era el caso de las Abejas. Pero bueno, es hasta el año de 1968 cuando los Drifters graban para el sello de Fontana su primer disco. Por extrañas razones cambiaron su nombre por el de Apocalipsis y el disco se titula Experimento número 1. Y bueno, pasarían unos añitos más y en 1973 la evolución se traslada a la ciudad, a la Perla Tapatía, para grabar en los estudios Sonomedios del sello Magneto lo que sería su primer disco, ¿no? De ahí se desprende un sencillo que antes de que ellos tuvieran el disco, platica la anécdota de Ricardo López, guitarrista de la banda, escucharon en la radio, ¿no? Que era el tema de Shabadaba. Podríamos decir que entonces este es el primer tema de autoría original de un grupo de rock en Cuernavaca que tiene como cierta repercusión en la radio, tomando en cuenta que en ese tiempo los criterios musicales pues no estaban del todo para apoyar al rock, y menos después del tema de Avándaro, ¿no? Pero bueno, el grupo está integrado actualmente por Carlos Infanzón, Ricardo López y Memo Cinta, que son los miembros originales. En la grabación grabaron el Flaco en la batería y el Tocayo en las percusiones. Y bueno, es un disco que realmente vale muchísimo la pena, rescatando esta memoria musical del rock en nuestro país. Hay pocos registros en textos de este libro, pero bueno, ahí lo quiero destacar el día de hoy y compartirlo con ustedes. Pero bueno, hay que advertir también que el periodo de censura y represión que se dio post-Avándaro, que vino a castigar a los rockeros de la época, es decir, no podían tocar en ningún lugar, estaban como en esta suerte de persecución permanente, se cerraron los espacios, no habían contratos para grabar discos, esa fue la temática, y bueno, se tuvieron que ir a refugiar, vamos a decirlo, a la periferia, a los balnearios, en el caso de Morelos, a los famosos hoyos funkis, como decía el maestro Parménides García Saldaña, en la periferia de la Ciudad de México, en esos espacios heridos, en donde muchos de estos grupos pues hicieron de las suyas, ¿no? Y en Cuernavaca pues no fue la excepción. Hubo también un intercambio, porque muchos de esos grupos como El Bandido, Tinta Blanca, El Ritual, Javier Batis y el Three Souls venían constantemente a tocar a la ciudad de Cuernavaca, al Jardín Borda, al Lienzo del Charro, a la ex hacienda de Temisco, al balneario de Iguazú, en fin, estos eran como los espacios en donde estos grupos se tocaban, o en presentaciones particulares, ¿no? Vamos a decirlo también de esa manera. Pero bueno, es justamente después de este periodo de 71 al 85 cuando ya empiezan a haber grabaciones. En el contexto nacional, pues bueno, surge este tema de Com Rock, ¿no? Que edita varios grupos, entre ellos Luzbel, Los Clips, Montana, Kenny and the Electrics, Ritmo Peligroso, el Tri, ya como el Tri. Y entonces como que abre otra puerta, ¿no? Antes de que empezara también ese pretexto comercial de rock en tu idioma. Es importante, por supuesto, que también en ese momento el metal ya jugaba un papel relevante dentro del rock en México. Y Cuernavaca, Morelos no fue la excepción. Mientras Luzbel, Cafra, Cuero y Metal, Nex, después Transmetal lideraron esta escena musical en Morelos, motivados por esas bandas, surge Paternoster, que después se le conocería como Padre Nuestro, ¿no? El primer grupo, vamos a decirlo, de metal que graba un disco, un cassette en formato de cassette, que fue Quién es él. Luego se le sumaría una segunda producción llamada Bendita Sea, si mal no recuerdo, que salieron para el sello de La Avanzada Metálica, ¿no? Que se anunciaba en la banda rockera y que se vendía
en los negocios ahí del Chopo, ¿no? Entonces, pues eso es importante mencionarlo porque justamente esas grabaciones que se dieron a través del género del metal en Cuernavaca abrieron como una nueva puerta, ¿no? Fue un nuevo momento para la difusión de manera independiente del rock, ¿no? Del hágalo usted mismo, de producir, grabarse y buscar quién te distribuía, quién te abría un espacio en la radio, y de esta manera estos grupos, pues bueno, fueron ganando notoriedad, y al tener un intercambio, al tocar en Pachuca, en Puebla, en Guerrero, en el Estado de México, pues bueno, le dio presencia. Decían, bueno, no sabíamos que si hacía metal o rock en Cuernavaca, ¿no? Pero esto fue a través de esta forma de picar piedra de estos músicos, ¿no? Pero también justamente ya entrados los 90, en 1991, se graba este cassette o EP de Los Nietos de María Sabina. Este se graba con 6 temas. Está grabado en los estudios La Cocina de Mark Rodamilans, producido por Manuel Suárez, guitarrista de Signos Vitales y Guillotina. No hay que olvidar que Mark fue parte de Mistus y se convirtió, sin pretenderlo, a principios de los 90, en el primer gran hacedor de bandas independientes del sur de la Ciudad de México. Tenía un oído fantástico, sigue teniendo un oído fantástico, y sabe conectar con las bandas, sabe sacarle ese sonido. Y creo que aquí es importante citar esto, ¿no? Porque a partir de esta grabación que se dio de este EP de Los Nietos de María Sabina, pues se daba ya este intercambio musical entre bandas de la Ciudad de México y Cuernavaca. Bueno, les platicaba que producto de esa relación de intercambio entre músicos y ya productores de la Ciudad de México, como es el caso de Mark Rodamilans y los músicos de la escena de Cuernavaca, se edita un acoplado de bandas emergentes titulado Sin Alternativa para discos Dedo, que incluye a 2 bandas de Cuernavaca, Sueño Ácido y Los Nietos de María Sabina. Años más tarde se edita el volumen 2, que tiene la participación de Inferi y Reactor, 2 potentes bandas en ese entonces dentro de la escena del metal, muy movidas, muy activas, interesantes por supuesto dentro de lo que ha sido la evolución del metal en Cuernavaca. Y bueno, déjenme decirles que para el 2002 se tenía pensado editar la versión Sin Alternativa número 3, que se quedó enlatada durante mucho tiempo y que afortunadamente el año pasado ya vio la luz en maquila de disco compacto y de distribución. Esto lo pueden encontrar en Facebook buscando a Mark Rodamilans, Estudios La Cocina, y pueden hacerse de este material, ¿no? Ahí se incluye también el trabajo de otra banda de Cuernavaca de ese entonces, Toxina Boogie, que también son muy destacados dentro de la escena musical independiente, sobre todo de principios de los 2000. Pero bueno, regresando precisamente al año 2000, la Bolonchona, banda insignia de la escena del ska en Morelos, graba su primer disco, Chiras Pelas, para uno de los sellos más influyentes dentro de la escena independiente, no solamente en México, sino también a nivel de Iberoamérica, como es el caso de Opción Sónica, y que lamentablemente ya no existe ese sello, pero que hizo un gran trabajo por los grupos independientes. Y bueno, firmó a la Bolonchona para grabarle este primer disco. Fernando Martínez del Campo y Jorge Rusek fueron los productores de este trabajo, de este primer álbum debut de La Bolonchona, que se lanzó de manera independiente. Y también justamente en ese año se edita otro trabajo muy bueno del cantautor o rolero conocido como Cristos. Él también es muy querido en la ciudad de Cuernavaca, bueno, tiene una gran carrera también independiente, y ahí sacó su primer disco titulado Los mismos perros, el mismo hueso. Otro hecho importante en la historia fonográfica del rock morelense es el acoplado de Morelos al Ataque, que se editó en el 2001, auspiciado por el PACMIC, una iniciativa de Marco Ruiz, un incansable promotor del rock subterráneo en Morelos. Este disco reúne en ese entonces a lo más destacado de la escena tlahuica de finales de los 90 y de principio del nuevo milenio. Estaban bandas como Estática, La Aceituna, Cuernavaca City Blues. Estaba Bazuco, Saoco, Cristos, La Cumbancha, Dínamo, Esquizoide, Visor, Zurda, La Resortera y Toxina Boogie. Así un caleidoscopio ahí sonoro de diferentes propuestas y géneros, muy interesante precisamente para conocer cómo era la escena hasta ese entonces. Claro que se han dado muchísimos cambios a nuestros días. Hay algunas bandas que todavía se mantienen vigentes y han tenido una continuidad, pero bueno, por motivos de tiempo, en otro momento, si hay posibilidades, con gusto se los comparto. Así que de esta manera hacemos como un primer corte de caja de lo que ha sido esta escena y sobre todo la historia fonográfica del rock en la ciudad de Cuernavaca. Les pondré una liga para que también, si están interesados en tener este ejemplar de la cartografía sonora, una mirada a la historia del rock en Cuernavaca, lo puedan tener. Ya estamos a punto de sacar un segundo tiraje, pero bueno, quiero aprovechar para mandarle un fuerte abrazo a Ricardo por hacer posible todos estos años
un espacio para el rescate de la memoria de nuestro rock a través de Buscando al Rock Mexicano. Es un gran trabajo, síganlo, apóyenlo, y creo que es importantísimo estar fortaleciendo estos ejercicios de recuperación de la memoria y de socializar pues a todos estos personajes y hacedores de nuestro rock, del rock mexicano, y por supuesto seguir apoyando iniciativas como es el caso de Buscando al Rock Mexicano. Hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí participando en Buscando al Rock Nacional de Ricardo Rico. Mucho gusto de participar. Y bueno, hoy vamos a platicar un poquito de la escena morelense y del aniversario de la Bolonchona. Bueno, la escena del rock morelense es una escena muy complicada, tan complicada como antigua, es casi al parejo de la Ciudad de México. Aquí hay antecedentes de grupos grabando discos para Orfeón, para RCA, como los chicos del rock de Jujutla, los Rolling Kings de aquí de Cuernavaca. Se empezó muy bien, fueron grupos que fueron radiados incluso, hicieron giras, pero bueno, ahí la evolución va más o menos hasta los 70s, que surgen buenas bandas aquí en Cuernavaca que dejan discos, Apocalipsis, Evolución, en la onda chicana, en onda tipo Avándaro, ¿no? La psicodelia. Ha tenido siempre, en todas las épocas, ha habido grupos aquí. En los 90s hubo un boom, ¿no? Con lo del rock en tu idioma. De ahí surgen grupos como Padre Nuestro, que tiene una buena trayectoria, e incluso graba con un sello muy importante como Avanzada Metálica. También estaba Darkness en esa época, que si bien no grabó en un sello importante, es una banda conocida en el ambiente del heavy metal en México. Los Nietos de María Sabina, un grupo muy representativo de lo que era rock en tu idioma en esa época. Pues bueno, fueron conocidos fuera de la ciudad. Posteriormente ya llega la época de los 90s, ya con la Bolonchona, por ejemplo, que ellos también graban con un sello importante que es Opción Sónica, aunque después son un buen ejemplo de lo que es la autogestión, ¿no? Ellos se autoproducen, se graban, se hacen sus giras. Interesante lo que han hecho, ¿no? Entonces muy justo que lleguen a sus 25 años activos, y les fue muy bien en sus conciertos de aniversario aquí en Cuernavaca. Por ejemplo, hay un grupo Asco Punk, que bueno, también ya lo ves en los carteles de los festivales de punk en la Ciudad de México, en otros lados. Entonces sí hay ejemplos así muy dispersos que han logrado trascender ahora sí que las fronteras de Morelos, ¿no? Y bueno, yo llegué a Cuernavaca en el 95 y sí he tenido algunas colaboraciones con grupos de aquí del estado. El primer grupo del estado con el que yo participé fue un grupo que se llamaba Le Bruj, muy interesante. Yo me vine a vivir a Cuernavaca y los fines de semana que podía, que no me iba con el tri, pues sonorizaba varias veces a Le Bruj. Posteriormente pasó mucho tiempo, pero estuve con la Bolonchona apoyándolos en los conciertos, haciendo sonido en vivo. De la misma manera con Osvaldo, el tecladista de la Bolonchona, que tiene un estudio muy bueno. Él es otra persona que también ha grabado muchas cosas aquí en Cuernavaca, de grupos y demás. Mezclamos el LP el CD de la Bolonchona, el de Vodka y Carretera. También mezclamos un acoplado de bandas que se llama Morelos Baila Ska. Entonces, pues bueno, esa fue una participación de las que he tenido aquí. Hay otra banda de aquí de Cuernavaca que se llama Neoplen, que con ellos realmente no hice nada de la producción, pero por ejemplo facilité que conocieran a Diego Herrera, que les produjo su primer EP. Desgraciadamente ese grupo no trascendió, a pesar de tener ese apoyo de grabar, pues que los produzca un personaje conocido de la escena, ¿no? Ya sabemos que en la escena muchas veces ese tipo de contactos luego, en lugar de ayudar a los grupos, los perjudica, porque se pierde piso y empiezan comportamientos y rollos que no llevan a ningún lado, ¿no? Y bueno, y lo que es visible es que al paso del tiempo no sucede nada, ¿no?, con el grupo. Pero volviendo a lo de la escena nacional, pues la escena de aquí de Morelos, pues bueno, ha sido una escena muy
muy carente de apoyo. Cuando aparentemente ha tenido apoyo, ha sido más bien como que ha sido muy utilizada la escena, los grupos, las estaciones de radio, la misma Secretaría de Cultura, las instituciones han hecho un apoyo muy insignificante realmente, ¿no? 2 o 3 grupos ignorando cientos de grupos. Se puede hablar así fácilmente de cientos de grupos que hay en el estado, porque no es nada más Cuernavaca. Hay grupos en cada pueblito, en cada ciudad del estado, ¿no? Entonces, pues bueno, es importante, vuelvo a decirlo, que haya grupos que prevalezcan, que se mantengan en pie de guerra, como La Bolonchona, ¿no? Que pues seguramente va a seguir, seguramente vendrá un disco nuevo de ellos y demás. Importante que esta escena no solamente se vuelva estable y siga, porque ha sido imparable desde que inició el rock en Cuernavaca, pero que se pueda colocar en un pedestal más visible, más respetado, ¿no? Por el público, por las gentes que hacen los conciertos, que hay que resaltar, ¿no? Que también, aparte de esa parte negativa de cómo ha sido utilizado el rock de Morelos cuando le conviene a una institución o lo que sea, por otro lado hay una corriente muy auténtica, muy legítima, muy interesante, que por ejemplo la encabeza Marco Ruiz, ¿no? Que él ha dedicado su vida a grabar grupos de Morelos, tiene el archivo más grande que puede haber de grupos de Morelos. Hay otras personas como Nazario Mechulán, Vishnu Madera, Osvaldo Flores de La Bolonchona, que también han contribuido mucho con sus estudios de grabación, y aparte los 3 tienen grupos también, ¿no? Entonces hay una parte muy activa y muy respetable del rock morelense. Por otro lado, igual que en la Ciudad de México y demás, las zonas conurbadas, pues hay todo un movimiento de grupos, ¿no? Que difícilmente tienen acceso incluso a los lugares de Cuernavaca y demás. Pero bueno, es un camino largo y duro que muchos grupos lo han podido atravesar hasta el día de hoy. En el rock surgen y desaparecen grupos todos los días, así es esto. Pero bueno, la escena de Morelos yo pienso que es una escena que merece que sea vista, escuchada, y pues esto es que sea una invitación para que le echen un poquito de oreja a las bandas de Morelos. Muchas gracias por esta invitación, una felicitación muy grande a La Bolonchona, y pues bueno, aquí estamos en el camino y a la orden en Cuernavaca. Ok, sin duda agradecemos, pues, En Busca del Rock Mexicano, ¿no? Sin medios como ustedes, esto no lo conocerían, no sería posible, ¿no? Y de antemano yo estoy muy agradecido con la vida, muy agradecido con toda la gente que nos ha ido a ver, a la gente que se ha hecho mis amigos, a la gente que lleva a sus hijos, ¿no? Para conocernos. De corazón, mil gracias. Para todo el personal de Buscando el Rock Mexicano, pues muchísimas gracias por este espacio. Y bueno, esperamos les haya gustado a toda la gente que llegó hasta el final, hasta este momento, al final, escuchando nuestras historias y todo lo que tuvimos que platicar. También les agradezco un montón, en nombre de toda la banda, toda la gente que nos ha seguido, que ha estado con nosotros, que es muchísima gente, ya están hasta 2 generaciones, me parece, si no es que más. Esto es La Bolonchona, muchas gracias, de corazón, Buscando el Rock Mexicano. Pues muchas gracias a toda la gente que ha ido a las tocadas de La Bolonchona, a la gente que ha comprado los discos, a la gente que ha estado presente en las redes sociales, apoyada con un like. Yo creo que es lo más gratificante para la banda y nos ha permitido seguir adelante. Y aquí estamos, ¿no? Gracias a ellos, ¿no? O sea, muchas gracias, un fuerte abrazo y buena vida a todos nuestros hermanos que escuchan y están en el movimiento del ska del estado de Morelos, sobre todo a nivel mundial. Gracias. Yo, Víctor Villalobos, les agradezco, bajista de La Bolonchona. Muchas gracias, banda. Muchas gracias, perrada. Tú que compraste el boleto, tú que fuiste a un concierto, tú que escuchaste la rola en la radio, que compraste un sticker, que le diste like, que le diste una vista al video. Muchísimas gracias, cabrón. Muchísimas gracias. Por ti estamos y por ti somos. Aquí vamos a estar. La canica va a seguir rodando. La canicota va a seguir rodando. La Bolonchona, hay más proyecto por delante. Muchos saludos, mucho todo, cabrones. Y salud. Y salud.